Hola a todos. Hola, hola. Bueno, aquí 11 en punto de la mañana, poniéndome mis audífonos. Otra historia más que contar. La verdad que agradecida, feliz de poder traerles estas interesantísimas historias a todos y compartir, bueno, pues una hora y piquito estos domingos y aprender lecciones de vida que me parece tan importante y escuchar estas historias humildemente, agradecida y bueno, esperando poco a poco que todos estén conectándose. Ya el doctor Jack, Billy, como lo conocemos muchos, está aquí conectado, así que sé que va a ser una historia muy interesante, así que vamos a invitar a Billy a compartir pantalla para escuchar de él esta interesantísima historia que nos trae hoy. Eh, Aquí está, ya, como siempre digo, dentro de minutos se hace la magia y se hizo la magia muy rápido, Willy. No hubo que explicarte mucho. Aquí estamos, aquí estamos. Agradecida, estaba comentándole a la audiencia que de verdad que este proyecto que comencé en octubre del 2020, que ha incrementado en personas, en gente que está dispuesta a contar su historia y enseñarnos valores, principios, enseñanzas de vida al fin y al cabo, ¿no? Y de verdad agradecida inmensamente con esta invitación. Lo hemos hablado muchísimo y de verdad que estoy honrada con tu presencia. Muchas gracias y buenos días. Y bueno, y es un honor para mí estar participando contigo. Bueno, tienes una historia muy rica, importante, y sé que nos va a tomar a lo mejor un poquito más de una hora. Les pido paciencia a los que están aquí con nosotros que puedan quedarse, pues escuchar toda la historia de Billy, como te conocemos, ¿no? Porque ya nos vas a contar por qué Billy y no Jack. Si quieres podemos empezar por ahí, porque me parece grandioso. Mucha gente se confunde, el doctor Jack, el doctor Billy, inclusive tienes una historia en Clínicas Caracas cuando comenzaste, cómo agregaron tu segundo nombre, porque la gente te conocía como Billy. Sí, bueno, mi nombre real es Jack William. Mi mamá escogió el nombre. El nombre lo hizo basado en darle honor a aquellos que ya no están con nosotros. Y el nombre es por obviamente los abuelos, entonces van desde el abuelo que es el papá de mi papá, el papá de su mamá, su papá, y el William es en honor al papá de su padrastro. Entonces, obviamente no coinciden esos nombres con el nombre en hebreo, ¿no? Que era el nombre que ella utilizó. Entonces yo siempre le preguntaba por qué Jack. Bueno, la verdad es que ella me decía que era que le gustó el nombre de la realeza británica que ella siempre seguía en la revista Hola, y entonces le gustó el Jack y le gustó el William. Ahora, el William, como te dije, era en honor a su padrastro, porque ella de alguna manera escogió el que fue el segundo esposo de mi abuela. Y entonces al haber ella escogido a su padrastro y él haberse portado tan bien con ella, entonces ella decidió honrarlo siempre. Entonces ella fue la que utilizó del William el Billy y es como todo el mundo me conoce porque así es como me llamaba. Qué bonito, qué bonito. Me das pie para hacer algo diferente y comenzar tal vez por la historia de tu madre, ya que como bien lo mencionas, ella fue huérfana de padre y ella llega a Venezuela en el 47 Correcto. junto con su madre y traída por un familiar de su padrastro. Correcto. Mi mamá nació en París y a los pocos, digamos, en aquellos momentos terribles de la Segunda Guerra Mundial, su papá es llevado por los nazis a un campo de concentración y es asesinado. Ella tiene vagos recuerdos de su papá y en el camino, básicamente, mi abuela se convirtió en mamá y papá. Mi abuela era sastre, eh, Wow.
Entonces ella tejiendo, cosiendo, etcétera, supo ganarse la vida para las dos. Tuvieron que huir muchas veces porque obviamente vecinos en París en aquel momento también los acusaban, los perseguían, etcétera, o se confabularon. Ella entendió que no pudo tener más hijos porque no podía dedicar más tiempo sino a una sola persona y si la quería salvar esa era mi mamá. Entonces, en algún momento también la envió hacia la parte, digamos, a la parte del interior de la Francia para tratar de esconderla de la posibilidad de que fuera capturada por los nazis y entonces ella estuvo expuesta, cuidada también por monjas, como de alguna manera sí pudo también salvarse. Y bueno, a raíz de todo esto que pasa, después de mi abuela enterarse que mi abuelo básicamente fue asesinado y quedar viuda, el que era su cuñado quedaba con la responsabilidad de juntarse, o sea, de asumir el rol de esposo y de nuevo papá para mantener, digamos, el nombre. Mi abuela no quiso tener relación con ese hombre y entonces la familia del lado de mi abuelo básicamente se aleja de mi mamá y de lo que reflejaba mi abuela y después mi abuela conoce al que yo conocí como abuelo, que también había perdido a toda su familia, incluyendo su esposa y sus hijas, pero que tenía una hermana que estaba en Venezuela y que había ido después de la Segunda Guerra Mundial básicamente buscando también un mejor futuro. Y es así como los invita a ir a Caracas y es donde ellos llegan en el año 47, como tú ya mencionaste, ¿no? Viven en Sarria, Increíble. ¿no? ¿En Eh, dónde? en Sarria, en aquellos Wow. tiempos era eso, esos lugares. De hecho, tuvieron un tiempo viviendo en casa de la familia Sponka, que también conocemos en la comunidad. Bueno, y básicamente mi mamá llega a Venezuela traída, como ya mencioné, por esta tía, ¿no? Por la que vino a ser su tía en este momento. Bueno, después mi mamá estudia en Venezuela, ¿no? Entonces, no sé si quieres que hable un poquitito de lo que hace ella, pero así es como ella llega a Venezuela. Podemos conversar un poco de lo que hace ella, pero me parece muy importante, obviamente, si quieres podemos contar cómo conoce a tu papá y luego irnos para atrás nuevamente, porque sé que tuvimos a Steven, a tu primo, contando parte de la historia de los Vandel, pero también sé que tú tienes pues una historia también interesante del lado de tu papá mientras no se reencontró con su hermano. Correcto. Bueno, Steven contó una buena parte. La familia eran 8 hermanos. Eh, Básicamente, todos fueron asesinados, incluyendo a los papás de mi papá, y con la excepción de 3, que fueron los que sobrevivieron el holocausto, ¿no? Mi papá asumió que sus hermanos habían fallecido y que los había perdido, y esa historia la dejamos para después, como tú dices, pero él llega, para ir directo a lo que me preguntas, él llega a Venezuela porque después de que se reencuentra con este hermano que estaba en Venezuela, él lo invita a estar junto a él y obviamente mi papá y su hermano, o sea, mi tío, querían estar juntos, eran la única familia cercana que se tenían, y es así como mi papá llega a Venezuela, más o menos en el año 55, ¿no? Entonces, y se pone a trabajar con mi tío en la empresa que mi tío ya tenía en aquel momento, que era de camisas, como Steven comentó, Cortefiel. Portefiel. Entonces, trabajando en esa empresa, ellos le vendían a mi abuela, que ya tenía su empresa. Claro, Y entonces, al venderle camisas, es así como sale la oportunidad. Yo no creo que haya coincidencia, sino sencillamente increíble. cosas pasan porque deben ser. Entonces, él era soltero, tenía muy poco tiempo en Venezuela y mi mamá ya era una señorita, muy joven, por cierto, tenía como sus 18, 19 años, y entonces los introducen y realmente salieron casi que 2, 3 meses y ya estaban después casados. Interesante porque uno dirá, bueno, ¿con qué idiomas hablaban? Exacto. Papá no hablaba el español ni el francés, pero bueno, se comunicaron en Yiddish.
Impresionante, impresionante. Claro, tu mamá venía de hablar francés. ¿Hablaba Yiddish tu mamá en casa siempre con No, su... no. Curiosamente, mi mamá hablaba con su mamá y con su papá en francés. El idioma que se hablaba, su idioma de lengua era francés, pero mi abuela considera en algún momento, cuando ella es joven, que es importante aprender otro idioma y entonces la envían a Israel y mi mamá, en lugar de aprender hebreo, que es lo que todos hubiésemos pensado que iba a suceder, Wow. termina aprendiendo el yiddish. Entonces, quizás porque era digamos, los amigos de una tía que tenía ella en Haifa, que era la que de alguna manera la expone, y entonces termina aprendiendo el yiddish y no el hebreo. Curioso, ¿no? Pero Wow, increíble. Bueno, nuevamente las causalidades de la vida, como diríamos, fue correcto. lo que luego le permitió comunicarse con tu padre. Volvamos para atrás, Billy, porque es parte importante de tu historia y de lo quién eres tú hoy en día, esas vivencias que tuvo tu papá en un periodo tan corto de tiempo, porque fueron muchas situaciones que lo hicieron obviamente madurar muy rápido y ser el hombre en el que se convirtió, no solamente alguien tan importante para ustedes, para ti, para tu hermana Lizu, que ya vi que ya se conectó, Elizabeth, sino también para Steven y para su familia. Sí, bueno. Eh, Mi papá era el tercero. Steven comentó que cada 2 años tenían hijos y casi todos eran en diciembre. Entonces mi papá era el tercero, el mayor era el papá de Steven y una tía que le seguía. Mi papá desde muy pequeño era muy ágil, tremendo, valiente. Tenía esa chispa que creo que es la que tuvo que tener realmente para poder salvarse. De hecho, él hace cuentos o cuenta, por ejemplo, que ellos estuvieron todos en el gueto y él le pidió permiso a sus papás para salir, para buscar comida en un momento dado porque no había para comer y quería alimentar a sus hermanos y salió con un hermanito. Se escaparon del gueto, salieron, encontraron una casa y en esa casa encontraron pan. Ese es el primer día que mi papá pensó que realmente existían milagros, porque realmente ese pan no había nadie, se robaron esos 2 panes que quedaron y los trajeron y pudieron alimentar al resto de la familia en el gueto. Pero eso de alguna manera delata la personalidad de él, ¿no? Que él era valiente, era atrevido, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente lo hubiesen encontrado, lo hubiesen asesinado. Siguiendo en el transcurso del devenir de las situaciones, él básicamente tiene que, los nazis lo ponen a caminar y lo deportan a todos ellos a Polonia, porque es el origen de mi abuelo. Y entonces caminaron meses. Los que se salvaron fueron, como decía él, los que llegaron. Mi papá me wow. relataba muchas historias, vale la pena decir, y me contaba muchísimo de lo que él pasó en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero no me lo contaba sino con la idea de realmente de generar una educación en mí de lo que ellos vivieron y de dónde venía nuestro origen. Era mucho más feliz cuando me contaba lo que hizo cuando llegó a Palestina y en lo que se convirtió después Israel, ¿no? Pero volviendo al relato de Europa, él básicamente, después de todas estas caminadas, andares, etcétera, obviamente la idea era ponerlos a trabajar para asesinarlos. A él le mandaron a hacer, obviamente, a cavar una fosa, que era la fosa donde lo iban a fusilar, donde les decían que iban a hacer fosas para evitar que tanques del enemigo pudieran cruzar y bueno, y básicamente lo que eran cavar las fosas y posteriormente fusilarlos, a él lo ponen básicamente enfrente y le disparan con la suerte que él se dio cuenta de eso iba a pasar y junto a un amigo que también tenía ahí, lo salva, lo jala por el pantalón y los dos caen en esa montaña de cadáveres en donde él pasa todo el día esperando, por así decir también, que que se fueran los nazis de esos tumultos de cadáveres, ¿no? Ellos después de haber disparado, me imagino sabrás también, ellos remataban a los que quedaban vivos, entonces ellos disparaban contra estas montañas de cadáveres
Y mi papá trataba, como siempre con todo, de mantenerse en la superficie porque poder respirar con todo lo que implica todos los cadáveres, el peso, además de la sangre que le recorría, y su expresión fue la gelatina que yo sentía. Esa fue la que es básicamente la sangre, ¿no? En la noche pudieron escapar, se bañaron, se limpiaron, etcétera. Y esa fue una de las grandes hazañas de, digamos, de cómo él sobrevive porque se lanzó. Él en este devenir de situaciones, él estuvo buscando otra vez a su familia. Él en un momento dado en la historia, él trata de reencontrarse con su hermano, que es el papá de Stevie, que estaba en Budapest, al igual que con su hermana. Cuando ellos llegan ahí, en aquel momento, ellos no tenían suficiente espacio, vivían en habitaciones muy cortas, él tuvo que ir a casa de una tía que nunca conoció y la tía no lo trató muy bien, y entonces lo hizo sentir extraño, y a raíz de eso terminó yendo a un orfaninato donde todos los huérfanos que estaban ahí básicamente le comentaron que lo iban a golpear, que era parte de la rutina, que él tenía que de hacer lo que todos los demás hacían, que lo que tocaba era limpiar al principio. Y ya cuando venía mi papá un poquito más forjado por todo lo que había pasado, él asumió el que no iba a permitir que nadie lo golpeara. Y entonces Claro. él en ese momento dijo, no, no me van a golpear. Y es una de esas historias que nos contó muchísimas veces con mucho orgullo, en donde él decía que, bueno, cuando esta persona se enfrente, pues yo voy a enfrentarme primero. Y entonces esta persona le dio una cachetada provocándola sin saber que mi papá le iba a contestar con un palo de madera que tenía y le rompió la cabeza y la espalda, ¿no? Entonces generó una gran rebelión, por así decirlo. Todos los huérfanos andaban felices por lo que estaba sucediendo y después obviamente le montaron una fiesta porque esta práctica terminó después de que mi papá hizo lo que hizo. Pero eso también otra vez te digo, delata su personalidad y delata lo que ya venía creciendo en él, que era básicamente el no dejar, o el no perder la dignidad que creo que habían perdido. Muy importante. Esa fue una de las grandes enseñanzas. Al final del camino, él en estos grandes recorridos cae también en manos, por así también contar, del ejército o de un alemán que saca a 30 muchachos que escoge él para que les sirvan de trabajos y les pide que obviamente no digan que son judíos, etcétera, y él tuvo, no sé si decir la suerte, por así decirlo, de caer en este grupo de 30 muchachos. Su responsabilidad era generar bombas de sal para evitar que cuando los aliados bombardearan vieran los aviones alemanes, y entonces él lo visten de alemán, y entonces por sus características físicas, que era muy alemán y era fuerte, estamos hablando más o menos de un muchacho de 16 años, y entonces hace eso, y después de que está ahí, logra escaparse también de los alemanes, y cuando se escapa, pensando él que iba a tener mejor suerte otra vez, cae en manos de los rusos. Y los rusos, él pensó que los rusos lo iban a ayudar, pero resulta que los rusos también tenían una buena dosis de antisemitismo, y entonces él está en Moscú y después lo pasan a una parte que es en las afueras, como unos 130 kilómetros de Moscú. Lo ponen a hacer trabajos, y en estos trabajos encuentra un comandante que por el nombre, él tuvo la sensación de que era también de origen judío. Le dice y le pregunta, este hombre se pone nervioso, y al final, obviamente, mi papá tuvo el pálpito y el pálpito era acertado, era judío, y él le pide que no lo comente y sencillamente de alguna manera lo pone a hacer mejores labores, etcétera. Y entonces tiene mejor relación ahí, por así decirlo, lo consiente un poco. Y después de eso, él también se da cuenta que tampoco es querido en lo que es el Ejército Rojo. Y entonces se escapa y llega a Yugoslavia con la idea de ir a la que era Palestina, porque es de donde él asume que es la única familia que tiene y que sobrevivió.
no te conté, pero él vio básicamente a su hermano enterrado en este tumulto también de gente en una de estas zanjas o de estas fosas comunes, y vio y pensó que su hermano murió, que falleció cuando eso ocurrió, que Steven lo contó en su momento, y él no tuvo más ningún otro contacto. Entonces, para él, su familia había básicamente desaparecido, ¿no? O sea, él no tenía ya familia. Llega a Yugoslavia y en Yugoslavia en ese momento habían 5 barcos. El barco que lo podía a él trasladar a lo que es Palestina llevó a 2.800 personas más o menos. Le dijeron que era solo las personas y nada de pertenencias. Entonces ese pequeño bolsito con el que él tenía y con el que él venía y que asumía iba a ser su inicio, tuvo que dejarlo en Yugoslavia, es decir, tuvo que montarse, era él o el bolsito. En toda esta travesía siempre él guardaba con él lo que eran los tefilim que te comenté en algún momento en nuestra charla anterior. Eh, no se los ponía, pero los tenía con él como agarrados o amarraditos en uno de los bolsillos, pero básicamente llega al barco, se queda sin nada, se monta y lo llevan a lo que es Palestina. Estamos hablando básicamente ya al final de la guerra, después en el 46. Correcto. Él pensó que lo iban a premiar, pensó que está llegando a Palestina, que lo van a dejar abrir, etcétera, y resulta que los británicos, cuando llegan, Mm. los ponen presos, no los dejan entrar, los devuelven, y en una de esas embarcaciones, ellos, otra vez su personalidad, él salta al agua y llega a Israel o a lo que era Palestina en aquel momento nadando, de manera Impresionante. ilegal, ¿no? Una pregunta, ¿los tefilim llegaron a Venezuela? No, no, se perdieron en toda esta travesía. Impresionante. Y hay una historia que no contaste, pero me parece interesante. Cuando él estaba en el ejército alemán, vestido de alemán, la visita que le hace a su tía. Correcto. Él cuando estaba vestido de esto que te dije de alemán, entonces él quiso ser simpático, por así decirlo, y entonces fue a visitar a su hermana, de la que supo existía gracias al papá de mi primo, ¿no? De Steven. Cuando mi tío le dijo que estaba también su hermana ahí, entonces él le toca la puerta, está vestido de alemán, mi tía no quiere abrir porque estaba temerosa que los alemanes vinieron a buscarla a ella y a su esposo, que era húngaro de origen, y entonces no abre, y entonces mi papá se saca el sombrero y dice que no reconoces a tu hermano, y entonces fue una de estos cuentos muy clásicos de mi papá. Carlos entra, lo abraza, etcétera, etcétera. Esta tía, vale la pena también decirlo, ella termina huyendo de todo lo que fue el final de la guerra, gracias a la famosa Schindler List, y llega junto a sus 2 hijos. Ellos tienen, son 3 primos míos, pero sus 2 hijos mayores, que nacieron en Hungría, llegan a Toronto, a Canadá, porque nadie quería ir a Canadá, era muy frío como país, etcétera. Entonces ellos aprovecharon y pudieron escaparse antes de que terminara incluso la guerra. Volveremos a la tía porque sé que tienes también otra historia que contar interesante con ella. Ahora, increíble todo esto de tu papá porque, como bien tú lo dices, él llega en el 46 en esta situación también complicada y igualmente, pues todavía tiene otras pruebas que superar porque entra en el ejército, entra primero en el Palmaj, luego es parte del ejército de Israel cuando se crea el Estado de Israel en el 48. Entonces, si nos puedes pasear también un Sí, poquito por todo esto y luego que no se nos olvide, si quieres podemos contarla y luego ya empatamos con tu historia, pero la anécdota de tu viaje mm, cuando coincides con alguien que conoció a tu papá en el sí, paso del kibutz. sí. Mi papá llega a Israel, a Palestina en aquel momento, y con la única intención de reencontrarse con la única familia que él asumía tenía. Había un hermano de su papá se llamaba Isaac, por eso es el comentario de que Jack vino de Lola, no de Mm. mi origen. Pero bueno, él busca al que era su tío, que sabía estaba en Haifa y que había hecho Aliyah en su primera oportunidad. Entonces, logra llegar a Haifa en aquel momento, toca la puerta
y le comenta al tío que le abre la puerta y le dice, bueno, mira, yo soy el único sobreviviente de tu hermano que estaba en Checoslovaquia, y bueno, y la verdad es que no tengo dónde ir, etcétera, etcétera, y vine básicamente buscando una familia. Ese tío tenía 5 hijos y le da la bienvenida a mi papá, y no solo que le da la bienvenida a mi papá, sino que lo pone y lo sienta a su lado derecho, por Wow. encima de todos los demás niños, como para decirle, tú eres un hijo más para nosotros, y de hecho lo trataron como un hijo más para ellos. Esa fue una historia muy bonita porque nosotros después mantuvimos relaciones también con estos primos de mi papá, y yo tuve la oportunidad obviamente de visitar al último de ellos antes de fallecer, en una visita. ¿Este primo de tu papá fue el que cambió de nombre? Sí, bueno, ¿Que nos van de él? eran 5, correcto. Uno de estos 5 muchachos, en estos 5 niños, hay que entender un poquito la historia también del Estado de Israel. Importante. La parte política en ese momento jugaba un papel fundamental, y no solamente era Ben Gurión el que estaba con la influencia de la Haganá, sino también teníamos la influencia de Begin, que venía también de Jabotinsky anteriormente. Entonces habían grupos con ideales que no eran exactamente los mismos, aunque tenían un propósito similar, pero que entre ellos mismos se peleaban. Entonces en la casa de estos primos de mi papá habían peleas, y peleas, de acuerdo a mi papá, de golpes, o sea, que no eran sencillamente de palabras. Entonces, él aprendió junto a uno de esos muchachos, de estos primos de él. Hubo uno que se llamaba Efraín, que era igual que mi tío, el papá de Steven, que es Efraín. Entonces, terminó siendo un gran oficial, pero que pertenecía al grupo de la derecha, bueno, tenían, digamos, encontronazos, como ya comenté, y este señor tuvo que varias veces incluso disfrazarse para no ser capturado por las fuerzas británicas. Y disfrazarse de mujer. A ver, correcto. Mi papá, básicamente, él entró, como tú ya mencionaste, en el Palmaj. Mi papá, la verdad es que yo no creo que tenía tanto idealismo en ese momento, más allá de sentirse útil, ¿no? Entonces él quería ser útil, y se sentía en la capacidad de hacerlo. Venía de experiencias ya militares, ya comenté que tuvo experiencia también en el ejército ruso. Entonces era un buen elemento también para el Palmaj y para lo que significaba en aquel momento la vida esa del kibutz, ¿no? Y de la iniciación del país. Entonces él tuvo la suerte también de pasar a formar parte se llama en hebreo le dicen pelugá, ¿no? Pero es una división dentro del Palmaj que estuvo comandada por Itzhak Rabin, que terminó siendo el primer ministro de Israel. Su función era conquistar el camino para abrir las puertas hacia la conquista de Jerusalén. Entonces él estuvo en lo que llamaron la toma del Castel, que conversamos en un momento dado, fue muy sangrienta. Prácticamente no hubo ningún sobreviviente de este batallón donde estuvo él. Él era uno de los pocos que de verdad sobrevivieron, y bueno, cuya historia está muy bien delatada en el Museo del Palmaj en Tel Aviv. Eh, Y además la lectura de ese episodio está también muy bien relatado en este libro, Dispara, mata, ya estoy muerto, correcto, de correcto. Luisa. Se me fue el nombre de ella ahorita. Julia. Julia Navarro. Correcto. Sí, sí. Es, en ese libro se marca lo sangriento que fue y lo crudo que fue el poder conquistar el Castel. Mi papá me lo contaba siempre y me decía que los árabes en aquel momento estaban en la posición de arriba y era mucho más fácil para ellos dispararles hacia abajo, y ellos tenían que subir, y que fue muy, muy difícil. Yo no sé si tú te acuerdas también de estos emblemáticos vehículos que hay en el camino entre Tel Aviv y Jerusalén, o Jerusalén, que están a los lados o al margen de la autopista. Mi papá se convirtió en uno de estos instructores de esos vehículos, y yo tengo una película que hice antes de que él falleció con él, donde él me explica, porque lo hice a propósito para que él me explicara en esos Wow. equipos de transporte cómo se manejaban en aquel momento las cosas, y la verdad es que uno sentía un idealismo y un fervor
por lo que habían hecho y por lo que pudieron hacer también, ¿no? Mi papá tenía una manera también muy característica cuando fuimos a Israel, que su primera llegada, apenas llegábamos, aterrizábamos, era ir al cementerio que está muy en las afueras de Jerusalén a visitar a los compañeros que habían caído junto a él en la conquista del Castel. Y todo yo decía, pero papá, podemos hacer eso después del hotel, acabamos de llegar. Y dice, no, primero tenemos que venir acá. Él buscó Wow, a sus compañeros. De hecho, estuve con él la última vez, se tiró en el piso, en lo que son las tumbas hoy en día, y lloraba como un niño. Y después de ese evento, que fue muy difícil, y por eso lo recuerdo con tanto sentir, entonces íbamos al hotel. Te puedes imaginar wow. el viaje, ¿no? Pero esa era la manera. Eso demuestra la gran camaradería que tenían entre ellos, el compañerismo y la hermandad, por así decir, de lo que tuvieron que vivir y tuvieron que hacer para forjar el Estado de Israel. No, y recordemos que para ese momento tu papá prácticamente estaba solo, había perdido a toda su familia, entonces Correcto, estos no, compañeros eran su familia. literalmente, no tenía miedo. La parte esta, que después el devenir de las acciones es que obviamente él pasa a formar parte de lo que es el primer ejército o lo que conoce todo el mundo hoy en día con el IDF o el Ejército de Defensa de Israel. Eh, y, y bueno, y pasa el tiempo, él le va muy bien en Israel los primeros 9 años casi que estuvo ahí, le va tan bien que no pensó en más nada, y súbitamente, aparentemente, y esto lo aprendí de mi primo Roberto en una conversación que tuve, porque la verdad es que ese gap no lo tenía, en una fiesta alguien le hace mención aparentemente de que había visto o había conocido a un tal Bandel y le dice hasta el nombre, dice que es un tal Ferenc Bandel que encontró en Caracas, Venezuela. Wow. Y me parecía, no puede ser porque él lo vio morir, ¿no? Entonces él lo vio enterrado. Entonces, bueno, se ponen en contacto y lo demás ya es la historia de cómo él llega a Venezuela porque encontró un hermano después de 9 años que lo dio por muerto. De la misma manera que se enteró que su hermana vivía en Toronto, Canadá. Es impresionante. Él decide finalmente dejar todo en Israel para reencontrarse con su hermano. Nunca imagina que terminaría siendo vida en Venezuela, pero es la manera como llega a este país de oportunidades. Sí, Increíble. mi papá era muy Y familiar, como te das cuenta, él buscaba familia, que es curiosamente, siempre. que es curiosamente uno de los grandes mensajes que yo siempre me he llevado es que él buscaba exactamente eso. Entonces buscó familia y por eso fue a Haifa, buscó familia y por eso fue a Venezuela. Es increíble también la historia de estos dos hermanos que prácticamente se convierten en padre e hijo, porque había una diferencia de edad importante, y cómo hacen negocios juntos igualmente, y ese respeto que hay entre ellos, y esa complicidad y esa admiración, Sí, como bien lo dices. sí, mi tío era el mayor, al que se respetaba siempre mucho. Eh, yo diría que fungía como el padre digamos, en la relación. Había un amor muy fuerte, muy devoto. Tan es así que en el momento en que mi tío fallece, yo entiendo que prácticamente mi papá ya no podía seguir solo. Creo que ellos vivieron muchas cosas, quizás muchas no nos contaron, pero en el detalle de Wow. esto, en la fuerza de la muerte de mi tío, mi papá no duró más allá de un año exactamente, creo que te hice el comentario, exactamente un año, y coincide, y fue muy fuerte porque él nunca superó la muerte de su hermano. Qué fuerte. Es una historia increíble. Llega a Venezuela y comienza a trabajar con tu tío. ¿Cómo son esos primeros años? Y posteriormente tu papá hace familia, como ya lo contaste, con tu madre, con Alicia. Y pues también hay una historia impresionante antes de que tú nacieras. Tú naces en 1963 Correcto. y Elizabeth es un poco mayor que tú, tu hermana. Mi hermana nace en febrero del 58 y me lleva 5 años. Y bueno, mi papá comienza la relación con mi tío
hacen, trabajan juntos, levantan una gran empresa que ya también comentó Steven en su Instagram, Corte Fiel, tuvieron tiendas prácticamente en todo el país, viajaba muchísimo al interior a ver clientes, así como también comentó él. Yo tuve la suerte también de hacer uno de esos viajes con mi papá, que fue de una semana, donde aprendí muchísimo. Fui con uno de estos vendedores que casualmente su esposa era una maestra y entonces él me enseñó cosas desde Wow. las maquinitas de extracción de petróleo, de cómo se formaba el petróleo. Fuimos a los campos petroleros de aquel momento, que eran en Anaco, en el Tigre. Entonces fuimos a Ciudad Bolívar. Estuvimos en Apure, o sea, me acuerdo perfectamente de esas imágenes que de chiquito, ¿no? Porque tenía como 7, 8 años. Pero bueno, en el tiempo, después la empresa no va tan bien, por así decirlo. Termina después separándose después de que, digamos, las tiendas no fueron del todo bien. Pasaban por un momento difícil en el sentido económicamente hablando. Y después mi papá monta una empresa que sigue siendo de camisas, así como mi tío continuó también en las camisas. Mi papá hizo una fábrica también de camisas. Y en esa fábrica de camisas que se genera, él la pone a mi nombre, se llamó Creaciones Jack, porque yo lo estuve ayudando durante estos tiempos en arreglar máquinas, en pintarlas, en arreglar las mesas, en alentarlo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las hacíamos de noche en la que era fábrica de mi abuela, que permitió utilizar su local para poder hacerlo. Y entonces es así como él decide colocar el nombre de la empresa a mi nombre, como una manera de, creo yo, de honrar lo que yo como niño estaba haciendo. Yo siempre comento esto porque de alguna manera esto me permite a mí hablar un poquito de dónde vengo y lo que forja en uno el desde muy temprano tener que tener vivencias buenas y también malas, porque uno debe aprender de todo, ¿no? Entonces esto es lo que yo aprendo también. No hay fracasos de los que uno no aprenda. Y entonces yo creo que aquí uno tiene que aprender que precisamente uno tiene que estar en el momento adecuado y dar la talla. Eh, Así sea chiquito. Es así. Tienes también una lección importantísima de vida en el momento que vas a entrar a estudiar en el colegio, donde deciden tus padres finalmente ponerte en el colegio religioso, en la parte de Yafde. Y me parece muy lindo porque, en definitiva, nuestros valores y nuestros principios son de hogar y muchas de las cosas se conversan entre padre y madre y para llegar a un acuerdo. Y aquí hubo una conversación Sí. entre tu padre y tu madre que fue una lección de vida. Y cuando se abre lo que fue la sección religiosa dentro del Colegio María de Luces, que se llamó Yeshivat Yavni, yo estaba en segundo grado y, y entonces, obviamente, en aquel momento hacían propaganda como para tratar de captar niños para que se fueran a la sección y pudieran tener una exposición mayor no solamente a la religión, sino también a horas en hebreo, ¿no? Entonces, las horas en hebreo eran más limitadas en el Moral y Luces, en el colegio general. Entonces, nosotros íbamos a tener mayor exposición tanto a Mishnah, Gemara, las personas que iban a venir de Israel a enseñarnos, etcétera. Entonces, ocurre esto cuando yo tengo que pasar allá para tercer grado y entonces mi papá tiene la intención de hacer que yo me vaya a aprender un poco más y mi mamá no era tan devota de la idea y entonces mi papá dice que yo quiero que el muchacho tenga la posibilidad de aprender y mi mamá no le gustaba la idea de que yo pudiera ser un rabinito, por así decirlo, y entonces en esa discusión amena entre ellos, mi papá dice algo que yo siempre he tenido conmigo, ¿no? O sea, mi papá dice, mira, si nosotros tomamos la decisión de no ponerlo a él en Yeshivat Yavne o para que él aprenda y se exponga a la parte religiosa, ya estamos asumiendo una posición que no es de él. Estamos nosotros ya decidiendo un futuro para él. En cambio, si lo dejamos que él aprenda, y que se exponga, ya será él quien decida lo que él quiera hacer con su vida.
Si él quiere ser más religioso, pues es de él. Si no lo quiere ser, es de él también. Pero por lo menos él ya va a aprender, porque aprender no daña a nadie. Y entonces, esa es una lección en la vida, porque entonces me permitieron aprender. No solamente aprendí la parte más religiosa y crecí más religioso, sino también aprendí un idioma, que hoy en día yo hablo el hebreo. Entonces, uno siempre tiene esa opción si se le permite. En cambio, si no te permiten y te dejan sin aprender, pues básicamente ya se tomó una decisión por ti. Entonces yo creo que uno no debe hacer eso en la vida y creo que es una lección muy importante. Mi mamá lo entendió así y aceptó que yo estuviera en Yavne y estuvo muy feliz con la idea de que estuve en Yavne y muy contenta también. Qué historias. Además, tienes también otra historia interesantísima y nuevamente lección de vida de un profesor, el profesor Maldonado, y esa experiencia de ayudar con el trabajo familiar cuando pues las cosas no iban bien y tu primer sueldo. Sí, bueno, comenté un poquitito que en algún momento dado la empresa no estuvo tan bien y hubo un remanente de inventario, ¿no? De camisas. Yo estaba más o menos en quinto grado, cuarto, quinto grado, 9 años, más o menos, 10 años. Y tuve un profesor que fue el que mencionaste, el profesor Maldonado, muy conocido para casi todos en los que pasamos por Yavne y los que estuvieron relacionados con la Embajada de Israel en Venezuela. Pero bueno, él comentó que él llegó a ser profesor porque los esfuerzos de su mamá que vendía empanadas y arepas en el mercado. Y entonces él muy orgullosamente se sentía de su mami y hacía siempre referencia a que él le debía prácticamente su ser o lo que él era a eso. Entonces, yo era muy buen estudiante durante toda mi parte formativa, en primaria también. Y entonces, en algún momento dado, yo no tuve las notas que eran las notas que siempre tenía. O sea, yo era el alumno casi siempre de 19 o 20 en aquel tiempo y en algún momento tuve 2 puntos menos, un 17, un 18. Y Maldonado hizo un comentario que no sé qué está pasando, Billy, o sea, qué raro y algo así. Y yo me sentí un poquito herido, maltratado en aquel momento. Pero la razón de eso era porque en esos días yo participaba en trabajos en el mercado de Chacao también, vendiendo como bubonero camisas para salir de ese remanente de wow. inventario que teníamos en el momento, con lo que yo me hice mi primer sueldo, como tú bien lo dices. Y no solo eso, con ese primer sueldo también me compré, también te hice un comentario, me compré una lámpara que en mi cuarto, la que tenía durante toda mi estancia como soltero en Venezuela, de alguna manera me recordaba de dónde venía siempre y de que hay que hacer cosas con Wow, esfuerzo, ¿no? Entonces, wow. en algún momento después de que eso pasó, bueno, esperé que el profesor Maldonado saliera y le hice el comentario de que la verdad es que las notas se debían a que los mm, jueves y los sábados yo tenía que ir a trabajar muy temprano. El sábado era como a las 5 de la mañana para montar el puesto y estar en el puesto vendiendo camisas hasta como las 12 o la 1, ¿no? Entonces, fue muy dura esa conversación en el sentido de que él se sintió muy apenado y bueno, Wow. nos acordamos mucho así con lágrimas de ese momento cuando yo era muy chiquito, ¿no? Tenía, como te dije, 10 11 años, ¿no? Son lecciones de vida, sin lugar a duda. Eh, Tienes tu carrera en el colegio Moral y Luces te gradúas, pero el quinto año, cuarto año, hay un viaje, que era el que te había comentado anteriormente, que se hace lo que se llama la gira. En ese momento podías escoger, no sé si era la extensión o podías escoger si ir al Tapuz Sí, y tienes ese encuentro con esta persona en el kibutz. Si quieres puedes explicar un poco también qué es un kibutz para los que nos están escuchando, que tenemos una audiencia maravillosa hoy, para entender un poquito, ¿no? Cómo sigues aprendiendo y cómo estas coincidencias de la vida. sí, bueno, cuando yo estaba en cuarto año para pasar a quinto, como todos teníamos la gira, en el momento en que me tocó a mí, se iniciaba un programa de hebraica que era llamado Tapuz, y entonces teníamos la opción
de hacer la gira o de ir al Tapuz. En mi año, mitad y mitad, se repartió básicamente el grupo en dos mitades. Yo fui con el grupo que estaban mis amigos, entonces fui al Tapuz. Eh, el Tapuz consistía más o menos en unas 4 semanas, 2 semanas trabajábamos en el kibutz y otras 2 semanas hacíamos de turismo. Era un turismo educativo también, porque la idea era básicamente aprender un poquitito más sobre Israel. Eh, Estando en el kibutz que me tocó, el kibutz que me tocó a mí, me tocó en las afueras de Jerusalén. Hice mención a la conquista del Castel, que fue donde mi papá participó, y casualmente nosotros no teníamos, digamos, mucha oportunidad de compartir con los habitantes del kibutz, porque éramos extranjeros, éramos los que veníamos solamente a recoger frutas, etcétera. Pero en una de esas yo vi a una persona que se me quedó mirando que era del kibutz y me veía extraño, qué sé yo, y no entendía por qué se quedaba mirando tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues, es como si estuvieran viendo un fantasma o alguien del pasado. Y entonces, claro, me le acerqué y le pregunté, mire, ¿por qué se queda mirando así, no? Y entonces me hizo comentario de que su cara me es conocida o me refleja a alguien que yo conocí en el pasado o me trae algún recuerdo. Conversando un poquito más, llegamos a que era uno de los combatientes que estuvo con mi papá y obviamente Wow. estaba viéndome a mí como mi papá y no era obviamente la relación. Entonces, claro, yo quedé impactado de esta, no sé cómo decir, coincidencia, y entonces quedé en que iba a tratar de poner a mi papá en contacto con esta persona en la primera oportunidad que tuviera en un viaje. Y bueno, ya después cuando fuimos con mi papá, ya este señor ya había fallecido, ¿no? Entonces no tuvimos la posibilidad de haber hecho el encuentro, pero sí tuve la oportunidad de encontrar a una persona que combatió. Wow. Es increíble esta historia. Tu vocación, o sea, sé que te han hecho la pregunta y siempre respondes lo mismo. Siempre supiste que serías médico y es interesante entender que probablemente es una vocación de servicio que te inculcaron en casa y que mucho te lo inculcó tu madre. Obviamente también el hecho de ser médico era una manera de salvarse. Bueno, yo siempre quise ser médico desde chiquito y de hecho hasta me disfrazaba de médico, ¿no? O sea, nunca pensé que iba a ser una realidad después, pero al principio me disfrazaba de médico. Y mi mamá, entonces, cuando veía esas cosas, decía, la verdad es que ser médico vale la pena, sobre todo después de la vivencia que yo había tenido en Francia, en París, etcétera, en la Segunda Guerra Mundial. Ella pensó siempre que el médico era una persona siempre necesaria y que de alguna manera tenía mayor oportunidad de salvarse dadas las circunstancias si ocurría algún tipo de desgracia. Entonces, ella siempre me lo decía, pero a mí me encantaba la idea y entonces era así como que se juntó las ganas con el hambre. Y bueno, y entonces desde muy pequeño eh, tenía esa vocación de ayudar, de servir, de investigar. Y tan es así que durante mi tiempo en el colegio, como creo que lo conversamos, en el cuarto año, creo que hasta en el tercer año, yo hago un curso después de las clases, me voy hacia lo que era en el tiempo de antes, había unos colegios bastante buenos de auxiliar de laboratorio clínico que eran hacia la Plaza Bolívar de Caracas, y entonces hago cursos en las noches, es decir, después de las clases, ¿no? Y me gradúo de auxiliar de laboratorio clínico, que me parece Junto con tu hermana, ¿correcto? Ana. Entonces los dos, mi hermana fantástica, por cierto, como auxiliar de laboratorio clínico, entonces hacíamos exámenes como era de sangre, de orina, de heces. Eso nos permitiría trabajar si quisiéramos hacerlo. De hecho, mi hermana lo hizo por un buen tiempo y como te dije, era fantástica auxiliar de laboratorio clínico, trabajó en el centro médico. Pero bueno, y después de eso, también hice un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, que fue muy conocido por mucha gente, porque ya estaba yo involucrado en eso que me gustaba hacer, que era las ciencias de la salud. Ahora, debo decir también que yo fui muy amante también de lo que te dije en un momento de las matemáticas y la física. Entonces, muchísimo tiempo di clases particulares, incluso durante la carrera de medicina porque me encantaba, sobre todo la física, me encantaba porque era mucho la utilización de las matemáticas
y ponerla en práctica, por así decirlo, utilizando la lógica. Y a mí me encantaba la idea de resolver problemas, y entonces eso es lo que hice. Y di mucho tiempo, como te comenté en su momento, en clases particulares, casi los primeros 3 años de la carrera, lo cual me permitió hacerme de un buen ingreso, el cual aproveché muy bien también. Estudiaste en la Universidad Central, tienes recuerdos muy gratos de esos años de estudio. Además, lo comentábamos, te graduaste, no sabemos si con el mejor promedio de muchos años de historia en la universidad que hayan pasado por ahí, o el mejor o uno de los mejores, podemos decir. Pero es increíble tu capacidad de estudio. Y luego decides hacer posgrado en los Estados Unidos. Me parece fascinante porque son 3 posgrados, inclusive, quiero que lo cuentes tú, pero tuvieron que extenderte un año de visa porque el máximo de años eran 7 y tú seguías estudiando y te tuvieron que escribir una carta para pedir la inmigración que te concedan ese año adicional. Pero durante estos 3 posgrados es increíble porque yo no entendía muy bien cómo era la situación de los posgrados, pero sé que puedes hacer cirujano, pediatría o el tercero es médico internista. Y por cosas de la vida caes en pediatría. Lo demás ya sí es porque te interesaba, porque tú siempre querías ser cardiólogo. Sí, yo era lo que llaman el cardiólogo prematuro en la promoción. Bueno, me gradué muy bien del colegio, después me gradué muy bien en la universidad. No soy el mejor posgrado de la universidad. Tuve un muy buen promedio en la universidad, tratando de ser humilde, ¿no? Eh, pero bueno, tuve la suerte de encontrarme con un excelente profesional también en una de mis guardias en el Instituto Diagnóstico, que es el doctor Segal, Ernesto Segal, que es compañero de mi promoción. Y en aquel tiempo la verdad es que nosotros no andábamos pensando, estamos hablando de los 80s, no estábamos pensando en emigrar de Venezuela, pero Ernesto me hizo el comentario de que existían unos exámenes, eh, que era para irse a hacer posgrado en Estados Unidos. Y cuando me enteré de todo ese detalle, dije yo, wow, y entonces Ernesto me dijo, ¿por qué no tomas el examen? Si ya estamos dentro de la universidad, estamos frescos, etcétera. Entonces yo decidí, bueno, otra vez dije, bueno, vamos a tomar suerte, tomé el examen lo pasé, y lo demás ya es historia, ¿no? O sea, hice el examen para poder venirme a Estados Unidos. Lo que tú comentas sí fue una casualidad. Yo venía con la idea tenía siempre la idea de hacer cardiología, porque yo hacía cardiología incluso ya en la universidad, ¿no? De hecho, hice guardias con intensivistas y me trataba de exponer. Pero dije que cuando me vine a Estados Unidos, como venía a Estados Unidos, bueno, voy a entrar en el mejor hospital que me permita brincar, en el sentido de crecer, ¿no? Entonces, tuve buenas entrevistas, tuve una entrevista en Nueva York en el Beth Israel, y por casualidad tuve entrevista en ese mismo hospital en las dos divisiones, tanto en el departamento de pediatría como el de medicina. En aquel momento había decidido que iba a hacer medicina porque lo que quería hacer era cardiología, y además porque medicina interna no aceptaban a ningún extranjero en entrevistas en el servicio. Y yo Wow. iba a romper ese récord en aquel momento. No daban las entrevistas a ningún extranjero. Entonces iba con una buena carta de recomendación, y entonces por eso es que me la Del doctor Ver, ¿correcto? Musenberg, correcto. Él me había dado una carta para yo entregársela a un que era vicepresidente del hospital en aquel momento, que era Kilip. Yo la verdad es que no sabía con quién estaba hablando. Hoy en día sí sé perfectamente, pero en aquel momento no Ya. sabía. Es un médico muy famoso, cardiólogo, que estuvo involucrado en lo que era la clasificación de insuficiencias cardíacas. Pero bueno, él sirvió en la llamada. Yo ya me había entrevistado en pediatría, la oferta la tenía, y creí que si uno era honesto, uno le iba a ir bien en este país, ¿no? Wow. Entonces, Importante eso que dices. entonces fui de honesto y le dije al jefe de la división de pediatría, mire, tengo una oferta en el mismo hospital, yo la verdad que estoy indeciso, no estoy seguro qué quiero hacer, estoy comenzando, etcétera. Entonces él me lo pintó así como que entendía, y realmente no entendió nada, o él solo quería que yo estuviera en su departamento. Entonces, en el momento en que salí del departamento, después de que tenía la oferta en medicina y salí de pediatría,
rechazándola. Entonces él llamó a medicina pidiendo que no me dieran la oferta de medicina. Wow, Súbitamente quedé sin ningún tipo de oferta. Fueron momentos muy difíciles porque no entendía el por qué pasaba algo así, si eras claro como el agua y estabas diciendo la verdad, y era lo que yo pensaba que se debía hacer también. wow, ¿No? Pero bueno, en definitiva, durante ese fin de semana se me volvió a presentar la oportunidad en este mismo departamento donde el jefe me hizo lo que me hizo y terminé entrando en este departamento de pediatría en Nueva York, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Ese momento fue muy bonito, tuve un año muy difícil porque el jefe del departamento me puso a hacer actividades que no debería haberlo hecho yo, debía haberlo hecho un residente de tercer año. De hecho, yo era el representante del departamento en la junta directiva, en las reuniones, cosa que tiene que hacer un tercer año, lo cual no era muy agradable en el sentido de verse con tus compañeros de trabajo y tú estás por encima de un tercer año, no debería pasar. Pero el punto es que entendí que él quería sencillamente forjarme ahí y después venía la oferta de ser jefe de residentes, que yo rechacé porque yo quería irme a un hospital donde tuviera todavía mayor exposición o mayor experiencia en lo que era pediatría. En Nueva York hay dos hospitales grandes de pediatría. Uno es el que yo fui y otro es el de Columbia, ¿no? La Universidad de Columbia. Entonces yo decidí ir al que abrió una plaza, que era un segundo año, y hice lo que es el Albert Einstein, que es el Long Island Jewish en aquel tiempo, hice mi posgrado de pediatría, que fueron los 2 años siguientes, es decir, hice 3 años de pediatría. Hay que entender que cuando uno viene ya a hacer posgrados acá, tú estás compitiendo realmente con cada uno de los integrantes y estás compitiendo con los gringos en cada uno de estos cargos. O sea, una vez que tú pasas esos exámenes de los que hablé al principio, que Ernesto me dijo que existían, uno ya pasa a hacerlo. En aquel momento eran 2 días de examen, ¿no? Eran 2 días de examen, se podían tomar en Venezuela, ya no, pero anteriormente se podían tomar y es lo que se conoce como el SFMG, ¿no? Que es el ECFMG. Hoy en día también le cambiaron el nombre, ¿no? En definitiva, después de eso, mi papá se enfermó muy gravemente. No hice comentario, creo que no tuvimos chance, pero para que tú veas cómo es la vida también nuevamente. Cuando me venía a estudiar al posgrado, eh, tuve una buena influencia de otro gran médico fallecido de mi promoción, que es David Gustin, al que recordamos todos con muchísimo cariño. Y David me dijo que existía la posibilidad de pedir una especie de préstamo en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho mm, desde que te fueras. Entonces yo dije, bueno, pero estoy tarde, necesitas un fiador, etcétera. Dice, no, vale, pídela, no hay ningún problema. Y para hacer la historia corta, tuve la opción de pedirla y a través también de un contacto que en ese momento era Paulina Gamos, a la que le llegué también por Anita Guetea. Entonces, ella vio mis notas y Paulina dijo, mira, con una persona con estas notas, la verdad que es un gusto poder ayudarlo. Entonces, yo no tenía tiempo de pedir ningún tipo de ayuda en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, pero lo que sí quiero decir rápidamente es que ella me permitió llegar al presidente de la fundación y me dieron una beca. Y yo pensé wow, era un préstamo, pero terminó siendo una beca. Y te digo todo este cuentito, es muy wow, que con esa beca pude pagar todos los viajes para el tratamiento de mi papá cuando enfermó wow, del cáncer de páncreas que lo termina matando, ¿no? Entonces, si no hubiese tenido esa beca, no hubiese podido venir a cada uno de sus tratamientos y acompañarlo durante, digamos, las quimioterapias y radioterapias que él tuvo en Venezuela hasta el momento de fallecer. wow, O sea que en eso se fue la beca. La razón de que aplico después a mi ya termino pediatría, aplico mi segundo posgrado que es neonatología. Lo pensaba hacer siempre, la intención era hacerlo en Boston porque quería estar en Boston. Sin embargo, me entrevisté en varios lugares, Cleveland, Boston, etcétera. Boston no es el mejor posgrado en neonatología, pero a mí me gustaba la idea de estar en Boston. Pero cuando se enferma mi papá, decido que mm, ya no es Boston lo que me interesa, sino me interesa estar cerca de mi papá. Y Miami es una excelente plaza para hacer el posgrado. Entonces es ahí donde me entrevisto en el Jackson,
que es un tremendo posgrado de neonatología, me aceptan y mi papá fallece, o sea que no me dio chance realmente de estar con él. Pero bueno, vengo a hacer mi ¿Tu post papá fallece qué año? en el 92 y entonces yo no tuve chance de venir o sea, vine a Miami, pero no me permitió hacer lo que pensaba hacer. Estuve entonces del año 93 al 96 haciendo neonatología aquí en el Jackson y otra vez durante esa estadía abren una unidad que creo que sí te lo comenté, que era de cardiopatías congénitas en la unidad de neonatología y otra vez me exponen a cardiología y como ya sabe todo el mundo, pues yo soy un amante de la cardiología y entonces decido que voy a hacer un tercer posgrado. Entonces tenía que terminar obviamente el segundo. Los años no daban porque tenía un máximo de 7 años de acuerdo al permiso de la J1, que era la visa. Wow. Y entonces ahí es donde el jefe de mi posgrado de neonatología, el jefe de cardiología, escribe una carta, una petición a inmigración para que me extiendan un año y me permitan hacer los 2 años que me iban a hacer de requerimiento para poder sentarme en el board de cardiología. Y es así como sucede, digamos, no voy a decir el milagro, pero se da el hecho de que yo paso a hacer los otros 2 años, que es del 96 al 98 en cardiología. Eh, Esa es más o menos la historia de cómo termino haciendo los 3 posgrados. El último posgrado, también otra vez con la idea de regresar a Venezuela, entonces me quedo 6 meses haciendo electrofisiología, porque había una necesidad en la clínica Caracas, que era donde yo iba a ir, en la parte de arritmias y enfermedades relacionadas, y entonces me quedo 6 meses, por así también tratar de exponerme a esa experiencia también. Es impresionante tu historia, de verdad que uno que te conoce como pediatra, pues va a tu consultorio y conocer la historia detrás de esta gran persona, para mí particularmente es increíble y espero, estoy segura que la audiencia que te está escuchando en este momento, pues también se da cuenta del extraordinario hombre que hay detrás de esa bata y, y en esa consulta. Además, quiero comentar que Estrella te acompaña día a día, tu esposa. Eh, ¿Te casas con Estrella en el 95, No, 94? sí, pues, o sea, esperamos un año después de la muerte de mi papá. Mi papá sí supo ya que estaba saliendo con ella. Estrella, es que no podría decir, pero sin Estrella no hay nada más que decir aquí. Wow. O sea, que ha sido, es y será la fuente, estímulo, apoyo, y bueno, no podría decir mucho más calificativo de una mujer maravillosa, ¿no? Entonces, cuando mi papá sabe que ya yo estoy enamorado de ella, él está muy enfermo, Mm. entonces obviamente nos dedicamos a mi papá como debe ser. Mi papá fallece y esperamos un año para hacer el matrimonio, que fue justamente, lo hicimos en Caracas, eh, eso fue el 19 de marzo, y muy cercano también, de hecho, a mi cumpleaños, ¿no? O sea, entonces, después de eso, 25 de marzo. correcto. Entonces lo hicimos muy cercano. Después de eso, ella se vino a vivir, obviamente, a Miami. O sea que ella estuvo conmigo en mi primer fellowship, que es así como se llama. Eh, y después tenemos nuestro primer hijo 2 años después, que es Menajem. Najem, decimos Mendy, pero tenemos a Mendy, que es básicamente el primero. Después tenemos a Michelle, que es la segunda. El primero le ponemos el nombre de Menajem por mi papá, en honor a mi papá. Después entonces viene Michelle, la que tiene el honor de llevar los nombres de mi abuela y de la abuela de Estrella. Y tenemos después al chiquitito, al tesoro que nos vino después, que es Jonathan, eh, que nació en el 2003. O sea que los tres nacieron en Estados Unidos, los primeros dos durante mis especialidades, y el tercero sí, no quisimos que fuera diferente, y entonces vino a dar a luz justamente para eso. Sé que siempre, y eso quiero aclararlo, porque es algo que tú llevas en tu corazón y en tu sangre, es tu país, Venezuela, y siempre tuviste muy claro que tu misión
era regresar a Venezuela y dar lo mejor de ti como médico y agregar valor en ese país que, como todos lo llamamos, el país de los brazos abiertos. Y tu mamá es quien también ayuda a que ese regreso pues sea inminente comprando o adquiriendo lo que fue tu consultorio en el Hospital de Clínicas Caracas y tienes una carrera hasta el 2017 que fue truncada. Quiero que pasemos un poco con esas, a lo mejor 3 o 4 situaciones que quedan documentadas, ese aporte que se hizo en tu especialización como el laboratorio de, ¿cómo es que se llama? Tecnología. Electrofisiología, exacto. Hay que aprender términos médicos. Pero además, volviendo a Estrella, me parece también algo increíble. Estrella es ingeniero Ingeniero. y, y Estrella, cuando tú tienes que salir forzosamente, lo quiero recalcar, porque es una salida forzosa que haces de Venezuela, logras tener esta residencia automática en menos de 3 meses por tus habilidades extraordinarias. Y me parece increíble, sé que tú no lo vas a contar, pero yo lo voy a contar porque me lo sé, que en esa entrevista con el abogado menciona que son 13 condiciones que tiene que cumplir la persona que aspira a esta residencia automática, porque ni siquiera pasaste por una visa. Y Estrella dice que sí, que ella tiene las 13. Increíble, increíble. Y cómo, pues bueno, luego tienes otra historia que contar acerca de la ciudadanía que la tendremos, pero ¿qué hace Billy en Venezuela? Bueno, llegó a Venezuela en el año 98, que era el inicio de Hugo Chávez como gobierno. Tenía que regresar a Venezuela en primer lugar porque tenía una visa J1 que te exige después de 7 años salir del país y estar fuera del país por lo menos 2 años o hacer un waiver que se llama aquí para quedarte en una zona rural, por así decirlo también. Pero yo decido que no, mi intención, como tú lo dijiste, no era quedarme en Estados Unidos, era regresar a Venezuela. Mi idea siempre fue tratar de formarme lo mejor posible y después regresar al país y con un granito de arena tratar de hacer un cambio en lo que se pudiera y tratar de mejorar las condiciones de salud del venezolano, ¿no? Mi mamá entendió muy bien que una manera de que yo regresara también era teniendo obviamente un consultorio donde yo poder trabajar bien y ella se encargó de que eso fuera así. Comenté que cuando llegamos, todos los recursos que tuvimos económicos de digamos, los regalos de nuestro matrimonio los invertimos en el consultorio, Wow. eh, porque era lo que teníamos para comenzar y no queríamos pedir ayudas y entonces podíamos hacerlo todos nosotros y entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, hicimos el consultorio, ella le dedicó todo el tiempo del mundo a generar todas las características que fueran básicas y elementales y un plus y comenzamos a trabajar. Entonces, al llegar yo me di cuenta obviamente de algunas carencias, ¿no? Entonces, habían carencias en la unidad de neonatología, eh, habían carencias en la manera de trabajar. El doctor Burdeini y el doctor Gabriele trabajaban casi que semanalmente entre ellos, no tenían ni descanso. Yo vine a formar el tercero, les di la idea de que pudiéramos hacer guardias o encargarnos de la unidad mensualmente, lo cual le permitía a la unidad tener más continuidad en el cuidado del paciente, descanso a los médicos que trabajamos ahí también, y a fin de cuentas era beneficioso para todo el mundo, cosa que se hizo y empezamos a trabajar mensualmente. Habían catéteres que no teníamos, guías que no teníamos, había muchos ventiladores que están tan de moda ahorita que no habían, entonces no permitían, por ejemplo, salvar niños más pequeños. Mientras en Estados Unidos tú salvabas niños de 500 gramos para arriba, en Venezuela todavía estábamos hablando de que éramos muy buenos salvando niños de 1 kilo y tanto para arriba, o sea que no, la diferencia era abismal. Entonces había que mejorar. Había que mejorar tecnológicamente, había que Exacto.
porque el recurso humano tú muchas veces lo tienes médicos que están muy bien preparados, que son muy capaces, etcétera, pero no es suficiente cuando llegas a este tipo de especialidades con solamente el recurso humano, necesitas el recurso tecnológico. Yo lo entendí muy bien e incluso traté de hacer un programa para mejorar a las enfermeras que teníamos en la unidad, mandándolas al Jackson y exponiéndolas a ellas a lo que era la tecnología de punta, que era lo que me permitiría a mí después traerlas y ya entrenadas, mejorar nuestra calidad y elevar nuestro nivel. Porque como bien tú sabes también, los médicos muchas veces vamos a conferencias, congresos, etcétera, nos exponemos a muchas cosas, pero no así con el personal médico y paramédico. Y eso lo entendí muy bien desde un inicio, y si queríamos mejorar en neonatología teníamos que mejorar desde la base. No solamente nos quedamos con eso, en aquel momento también existía una profesional excelente en Venezuela, que era Renata Rebelquión, que es otra cardiólogo. Ella había hecho una petición para la utilización de óxido nítrico, que era un gas nuevo o novedoso en aquel momento, que era para cosas muy específicas de enfermedades o tanto de corazón como en recién nacidos con problemas pulmonares. Y entonces ella se hizo de la aprobación y nos convertíamos también en el primer y único lugar en Latinoamérica de tener en ese momento óxido nítrico. Pero como te digo, eso fue en el área de neonatología que me di cuenta que podíamos avanzar con guías, etcétera, etcétera. Simultáneamente, en la parte de cardiología, me di cuenta que habían cosas que no habían. Por ejemplo, el laboratorio de electrofisiología que tú estás comentando no existía. Existían algunos electrofisiólogos tratando de hacer procedimientos. Había un muy buen electrofisiólogo en aquel momento en Valencia, en el estado Carabobo. Había otro excelente que estaba en Mérida, y había uno que estaba tratando de comenzar en Barquisimeto. Pero en Caracas no teníamos mucho, teníamos dos personas brillantes también, que era el doctor Moisés Pulido y Eleodoro Rodríguez. Y entonces venía yo también y dije, bueno, mira, este es el momento de nosotros hacer algo, ¿no? Y de tratar de generar un laboratorio. Voy a tratar de explicar qué significa eso. Era curar arritmias, porque todas las arritmias se les daban pastillas, se les daban tabletas, etcétera. Aquí estábamos hablando de que no tienes necesidad de hacer absolutamente más nada. Te vas a hacer un procedimiento, vamos a hacer una quema controlada o localizada de una porción del corazón y se te acaba la arritmia. Muy frecuente en los adultos también cuando hablas de fibrilación auricular, flóter auricular, etcétera, que hay muchas enfermedades así. Por eso es que era tan importante tratar de desarrollar este campo que no se había desarrollado. Entonces logramos montar el primer laboratorio que de hecho fundo en el año 2000, el 14 de febrero, y agarro la fecha también porque era el Día de los Enamorados, para que haya un corazón ahí, y como forma simbólica también para mostrar el inicio, tenemos 6 pacientes que son pediátricos. Era el primer laboratorio de electrofisiología pediátrica que había en Venezuela, porque no había ninguno en Venezuela, y de hecho no lo hay tampoco, porque los que eran electrofisiólogos adultos que se metían a la rama pediátrica, pero no había ningún pediatra que lo hiciera de inicio. Y entonces yo tomo 6 casos y le pido a un profesor mío, que hoy en día es el director de electrofisiología en el Joe DiMaggio aquí en Miami, le digo que por favor venga para que me ayude, porque yo quería estar seguro de que no iba a suceder absolutamente nada que pudiera servir de error en lo que íbamos a hacer. Y hacemos 6 casos, que eran 6 casos totalmente ad honorem, para dar inicio a este laboratorio que abrimos, como te dije, ese día. En ese laboratorio se hacían muchas cosas, ¿no? Se hacían desfibriladores, se implantaban marcapasos, se hacían más cosas, pero por primera vez teníamos un laboratorio que daba terapias curativas para arritmias de forma invasiva. Simultáneamente, también trato de aumentar el número de TILT o de camas basculantes que no, en aquel momento no había. Traté de que el hospital comprara, de hecho una cama basculante no se dio, pero lo traté porque los que hacían en aquel momento cama basculante o TILTES lo hacían utilizando las instalaciones que eran de radiología. Pero bueno, uno hace lo que tiene que hacer, uno tiene que hacer el intento, y en virtud de que eso nunca se dio, pues yo hice de mí, en mi consultorio, una cama de tilt. Y entonces tenía Wow. la cama de tilt en el único lugar privado que había en el país, y de hecho, aún hoy en día, es la única cama de tilt que hay fuera de las instituciones a nivel privado en cardiología infantil, en la ciudad de Miami. Entonces, además de hacer eso, dijimos, bueno, vamos a hacer lo que no había. ¿Qué no había? No había cardiología invasiva pediátrica, porque lo que se hacía en aquel momento era cirugías
correctivas, se hacía eco para diagnósticos, pero no se hacían intervenciones para tratar de remediar problemas. Entonces, me di a la tarea de buscar guías, catéteres, todo lo que fuera necesario para que pudiéramos empezar a hacer procedimientos invasivos. Invasivos me refiero en niños pequeños, a recién nacidos. Y entonces esos procedimientos se dieron y hicimos, en primer lugar, colocamos el primer stent, que es una malla metálica que todo el mundo conoce de coronarias, porque son chiquitas. Nosotros colocamos el primer stent que hubo de una coartación de aorta, que es una arteria la más grande que tiene todo el cuerpo, que se dio en el país utilizando una técnica completamente nueva. Después colocamos los primeros dispositivos para cerrar orificios que hay entre las dos aurículas. De hecho, publicamos uno de esos porque fue ícono en la medicina, porque fue en un corazón totalmente al revés, en un niñito que tiene todos los órganos al revés y tenía varios orificios. Y entonces decidimos colocar simultáneamente dos dispositivos y era la primera vez que se hacía en el mundo y lo publicamos en el año 2002. Simultáneamente también hicimos por primera vez algunos cierres de vasitos especiales, pero con todo esto lo que te quiero decir es que empezamos a desarrollar un mundo que no existía y era lo que le faltaba al programa de cardiología porque Renata y que en paz descanse Klaus Meyer, que fue el mejor cirujano que yo he conocido de cardiopatías congénitas y con el que tuve el honor de trabajar, fallecido, y entonces con él, junto a él, y siempre gracias a él también, con su apoyo pudimos desarrollar lo que nos faltaba, porque nos faltaba básicamente la parte esta, como te decía, de cardiología invasiva. Pudiendo desarrollar estas cosas, como te comenté, la primera en el mundo, la otra cosa que es el primer stent en el país, utilizando este stent éramos parte de un consorcio a nivel mundial, ya ha aprobado todo esto en Estados Unidos, fuimos los primeros que hicimos cierres de forámenes ovales, que eran estas personas que tenían accidentes cerebrovasculares adultos, empezamos a hacer dilataciones de válvulas pulmonares en recién nacidos, cosa que antes no hacíamos, y gracias a todo esto, obviamente, sirvió para que cuando yo hago después, muchos años después, mi petición a la residencia, porque yo no tuve visa, como tú bien dijiste, yo hice una petición directa a la residencia a través de una cosa que se llama EB1A, que es utilizando habilidades excepcionales. Entonces, Estrella es, como tú lo dijiste, un ingeniero civil donde todas las cosas están perfectamente ordenadas y a la mano. Cuando el abogado nos dijo de estas cosas, que con tener 9 de estas 13 podemos hacer un caso, y Estrella le dijo, tenemos todas, y él no le creía, entonces ella se los trajo todas. Entonces, Al día siguiente. al día siguiente, y él estaba sorprendido. Entonces después él dijo, bueno, si ustedes me sorprenden así, el abogado Josh Bratter en aquel momento, y entonces él me dijo, bueno, ustedes me sorprendieron así, ahora déjame sorprenderte yo a ti. Entonces, en 3 meses tú tienes tu residencia. Entonces yo me empecé a reír, pues yo nunca había escuchado algo así, y efectivamente, en 3 meses éramos residentes, Estrella y yo. Estados Unidos gana una persona como tú, brillante en su carrera y además entregado a lo que hace y a su paciente. Sin embargo, Venezuela tiene una pérdida importante, como bien lo dijo su presidente en una entrevista que tú me hiciste recordar y ver de nuestro querido César Miguel Rondón, quien dice que una de las grandes pérdidas que tiene Venezuela es precisamente esta fuga de capital humano que existe. Eh, quiero que cuentes, resumido, porque no todo el mundo a lo mejor va a poder entender el detalle de esta persecución que tuviste, no solamente tú, sino también tus colegas, uno de ellos lamentablemente fallecido, Klaus, y Renata, que tengo entendido está en Italia en estos momentos. Sin embargo, fue una gran pérdida porque, pues obviamente, lo único que ustedes estaban haciendo era crecer país desde lo que mejor sabían hacer, que era conocimiento con la medicina. Entonces, entender un poco esta situación tan dolorosa que fue tanto para ti como para tu familia. Y me haces recordar que no lo mencionamos, el momento que tu papá te acompaña a recibir tu diploma de médico y el llanto.
que eso ocasiona en tu padre de felicidad, del haber, wow, hasta a mí me hace sacar lágrimas porque alguien que, dos sobrevivientes del holocausto que hayan hecho de sus hijos lo que fue y haber podido estar recibiendo este diploma de médico en Venezuela, en tu país, es algo grandioso y sé que por eso mismo esas enseñanzas de ambos las llevarás siempre en tu corazón, en tu ética como médico y en tu esencia y en ese consejo que sé que más adelante nos darás pensando en tus hijos a todos nosotros. Sí, bueno, mi papá, solo para terminar ese comentario, mi papá el día de mi graduación, cuando escuchó que me había ganado la mención honorífica, entonces rompió en llanto y yo cuando me bajé le dije, pa, deberías estar feliz. Ujú. No, este es un llanto de felicidad porque nunca se hubiese imaginado que alguien que venía y era campesino, porque él no tuvo oportunidad, Wow, venía de un pueblito de lo que hoy en día es Ucrania, pero en aquel momento era parte de Checoslovaquia, entonces de un campesino había surgido alguien, según él, tan importante. wow, Entonces, ese fue ese evento, ¿no? Eh, Como ya tú bien sabes, teníamos una relación muy, muy estrecha, mi papá y yo, y bueno, y mi mamá, bueno, mi mamá me tenía siempre como la persona seria en la casa, ¿no? El que tomaba decisiones. Eh, Voy a tratar de resumir un poquitito lo que me decías para no entrar en mucho detalle, pero pongámonos un poquito con el contexto. En el año más o menos 98-99 hay un niñito que le pica un alacrán y entonces básicamente, para hacer la historia muy rápida, el niñito se deteriora y termina en el hospital de niños donde fundamentalmente llegó muy tarde para ofrecerse el suero antiveneno o antiescorpión y hace un síndrome por escorpionismo que fundamentalmente destruye de manera irreversible el pulmón. Entonces él está en ventilador, está con múltiples tubos de tórax y desahuciado. Alguien hace el comentario en el hospital de niños que el óxido nítrico que ya comenté que teníamos nosotros y éramos el único lugar pudiera servirle como un intento para tratar de ver si le dábamos una oportunidad. Y es así como el padre llega al Hospital de Clínicas Caracas, al laboratorio de hemodinamia, porque le dijeron que en cardiología se usaba, y de alguna manera entonces nosotros podíamos servirle para eso, y yo no estaba en la clínica, entonces los cardiólogos de hemodinamistas ahí tratan de decirle, mira, nosotros no manejamos eso, pero el doctor Vandel es el que lo maneja, y historia corta, yo estaba afuera, me vengo a ver al papá, y de manera humanitaria accedo a su súplica, que es la súplica de cualquier padre desesperado por un hijo que se va a morir o que lo está perdiendo. Y entonces, que de hecho este niño había comentado que lo había picado un alacrán, pero como no dejaba marcas, etcétera, probablemente pasó por encima de lo que se tuvo que haber hecho. Y entonces le comento al padre que no hay que realmente esta no es, no tenemos una esperanza real con esto, pero que yo no soy quien para oponerme al intento por lo menos, y entiendo que él se va a sentir mejor si hacemos un esfuerzo. Llamo al hospital de niños y sirvo solamente como buen samaritano, tratando de que se haga el traslado de este niño al Hospital de Clínicas Caracas, que eran 2 cuadras aparte, los médicos acceden y es así como se da el traslado al cuidados intensivos donde Giorgio Gabriele, que era el médico tratante de la unidad, se encarga, ¿no? Entonces yo con eso termino mi labor, pienso que ya terminé, eh, y entonces solamente hago un eco de entrada para decir que se le puede utilizar como debería ser el protocolo, porque siempre hay protocolos para todas estas cosas. La utilización del gas no era mayor cosita, era más allá de conectarlo sencillamente al circuito del ventilador. Pero bueno, en esos días me voy del país un par de días por un caso muy importante, de mis primeros casos, de una pacientita que no puedo decir su nombre obviamente por razones, pero a cuya familia le tengo un gran cariño, aprecio, etcétera. Caso difícil,
era una bebita chiquita y había asumido ya un compromiso que los iba a acompañar a la ciudad de Boston a hacer, a hacer una intervención. Y en ese tiempo me ausento y en ese tiempo se decide colocar al niño en lo que se llama una circulación extracorpórea, membranosa, que conocen aquí en Estados Unidos como ECMO. Historia corta, el cirujano era Klaus Meyer, así como él se había involucrado, y él les explica y les hace firmar un consentimiento de todas las Mm. complicaciones y todo lo que iba a ocurrir, y a las 12, 24 horas yo regreso justo cuando se conecta, y a las 12, 24 horas hace un sangramiento importante, etcétera, y el niño fallece, y eso genera el primer caso legal. El padre acusa a los involucrados en esto, sobre todo el cirujano, no tanto a mí personalmente, pero sobre todo al cirujano, de haber, por así decir, haber cometido un homicidio con su hijo, ¿no? Wow. Ese es el primer caso. Comenté que Klaus Meyer era el cirujano por excelencia en Venezuela, el que operaba prácticamente lo imposible y por eso le llegaban los casos más difíciles. Entonces le llegan un segundo y un tercer caso muy complejos. El segundo caso es un caso que se tenía que haber operado muy temprano con una tetralogía de Fallot, pero no se operó temprano, entonces llega muy tarde y después de haber tenido dos cirugías, entonces, a mí Klaus me pide sencillamente ser el cardiólogo del hospital, porque su cardiólogo tratante era del hospital de la Clínica Ávila. Eh, entonces yo participo como parte del equipo, obviamente, porque es así como se debe trabajar para todas estas cosas, en equipo. Y esta niñita, muy difícil, como dije el caso, eh, termina siendo sencillamente una cirugía que fue muy difícil, muy prolongada, y en cardiopatías congénitas el tiempo es clave, o sea, uno no puede operar con tiempos excesivos, el cirujano tiene un tiempo límite porque si se pasa, hay un hecho que es el haber paralizado el corazón, poner el cerebro a funcionar de manera artificial, por así decirlo, etcétera, un tiempo más allá de lo habitual, genera problemas neurológicos que pueden ser muy significativos. Y bueno, y eso es lo que terminó pasando. El caso salió la niñita, se pudo salvar desde el punto de vista del corazón, lo pudo remediar, pero en un tiempo que fue muy prolongado, lo cual condujo a una complicación muy significativa o severa a nivel neurológico, por la que los padres acusan al cirujano también de una negligencia. No hubo ninguna negligencia más allá del tratar de intentar salvarle la vida a una niña con una cardiopatía muy compleja, que se tomó entonces un tiempo adicional por todo lo que eso implicaba, ¿no? Y en la desesperación del cirujano que no puede hacerlo más rápido. El tercer caso fue un caso que también se operó, y digo tres casos porque se operó, se complicó con una endocarditis, que es una infección en una de las válvulas que le colocó Klaus Meyer también. Tampoco era mi caso, o sea, yo estoy invitado en todos estos casos, ¿no? Pero bueno, este último se complica, estando en el interior, regresa y como tuvieron cierto inconveniente con en aquel momento con la cardióloga que era Renata, entonces otra vez me pide Klaus que participe como el cardiólogo del grupo. Yo hago el diagnóstico de una endocarditis, que es básicamente como si le creciera algo en una válvula, y le digo al cirujano que tiene que operarla porque es la única manera de tratar de salvar al muchacho. Él me hace caso afortunadamente, incluso en contra de la opinión del infectólogo en aquel momento, que no quería hacerlo, pero yo me opuse. El niño se opera, se reseca, se cambia y afortunadamente gracias a esa acción el niño se salva, pero quedó con alguna secuelita, probablemente a nivel riñón, que después se compensó, pero quedó con una pequeña secuela después neurológica, producto de que de estas vegetaciones fueron diseminándose después de haber estado. Wow. Ahora, el caso se genera porque el primer caso, el papá hace una campaña, no, que obviamente no querían pagar los gastos y me imagino bien apoyado, eh, asume que quizás tenía cabida aquí una remuneración, los médicos de la Caracas son gente poderosa, etcétera, etcétera. Hay que acordarse en el contexto de lo que estábamos hablando, que dije yo, había médicos que venían en la misión Barrio Adentro, hubo muchas malas praxis y entonces ellos aprovecharon la circunstancia para hacer el caso político.
aunado a que el papá de la segunda niñita era un abogado, y entonces él quiso de alguna manera sí hacerlo todo político, politizado, porque sabía que era la manera de ganar el caso, ¿no? Y entonces se utilizó eso y se aprovechó el momentum y se politizó todo. Entonces se hizo como que de la misma manera que había médicos con mala praxis en Barrio Adentro, también lo habían en la Caracas. Y no solo eso, sino que en la Caracas, donde eran en los mejores lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, etcétera, etcétera. En el caso particular nuestro, en el mío muy particular, de hecho se dieron a la tarea de hacer publicaciones donde decían que si yo aún guardaba el rencor en mis genes de lo que le habían hecho los nazis a mis antepasados y cosas antisemitas que eran de una envergadura que jamás habíamos vivido nosotros en Venezuela. Y tenemos que entender que nosotros somos tan o más venezolanos que cualquier otro, y así es como nos debemos sentir. Entonces era algo totalmente novedoso, yo no cabía en el cerebro de absolutamente nadie, y por otro lado, como médico nunca se había dado algo así, entonces era así como una primera vez que estábamos viendo cosas que eran indescriptibles. Y digo esto porque tuvimos varias veces que acudir al Tribunal de Justicia, ver hordas de gente con megáfonos, decir barbaridades de nosotros. En la Clínica Caracas también sufrimos persecuciones. Teníamos regímenes de presentación diarios, mensuales. Era, 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 era muy difícil, momentos muy difíciles y ataques no se justificaban, sobre todo porque no hubo en ningún momento ningún tipo de mala praxis. Lo que hubo fue la intención de ayudar. Pero bueno, se tuvo que pagar eso como un precio a tratar de hacer cosas y a tratar de pensar de que uno puede en el país de uno hacer cosas que son bonitas y ayudar gente. Wow. Evidentemente, eh, tuvimos reuniones a todos niveles, tuvimos gente, reuniones hasta en el Congreso, tuvimos reuniones en Miraflores, porque nos querían eliminar, por así decir, la posibilidad de practicar la medicina. Pero claro, cada vez se encontraban con que la integridad de todas las que participamos, de los que tú nombraste ahí, Klaus, Renata, una doctora que era también una anestesiólogo, que quedó con una paranoia muy importante y huyó del país también. Wow. Entonces, lo que sí se logró es que se destruyera el gran programa que teníamos en el Hospital de Clínica Caracas. Vale la pena decir, no lo hemos comentado, que nosotros teníamos un programa social dentro de la Clínica Caracas que se llamaba Fundación Cardioamigos, en donde cada uno de los médicos participábamos ad honorem en la tarea de curar niños con cardiopatías congénitas, porque no sabemos el detalle, pero la mayoría de las cardiopatías congénitas, por así decir, y caen o recaen en una cantidad de gente que no puede sufragar el costo. Y es el problema que aún existe en Venezuela, ¿no? Entonces, nosotros trabajábamos, yo era el cardiólogo invasivo en la Fundación Cardioamigos, donde hacía todos estos procedimientos que ya mencioné anteriormente, totalmente ad honorem, como parte de nuestra retribución social al país, y así lo entendíamos, ¿no? Entonces era difícil entender que estábamos viviendo esta realidad de persecución a pesar de lo que estábamos tratando de hacer. Klaus Meyer, como bien dijiste, en el camino se enferma con un cáncer de estómago y termina falleciendo. Renata, después de 4 a 5 años de persecución, no aguantó más y terminó yéndose a Italia. Yo persistí, yo seguí porque el problema, yo no sé si es el problema, pero nosotros los que creemos que tenemos la verdad y estamos obcecados con la verdad, queremos demostrar la verdad, no nos podemos dar el lujo de que el nombre, que es lo único que podemos tener, se nos manche. Entonces, Y un tema de dignidad también. totalmente, totalmente. Yo siempre digo que hay todo, a mí me puedes tocar lo que tú quieras, menos la dignidad, porque una vez que me tocas la dignidad no hay retroceso. Entonces yo tenía que demostrar mi inocencia. Y al principio era demostrar mi inocencia, a pesar de que nos hicieron muchísimas cosas en el camino que por obvias razones no vamos a contar, pero después ya decidí que ya no voy a demostrar la inocencia porque no había manera de demostrar la inocencia cuando me quedé solo, sino que había que sobreseer el caso y ni siquiera pude sobreseer el caso a pesar de que había pasado más de 8 años y el lapso para que me pudieran demostrar alguna culpabilidad era de 6. Entonces me convertí, por así decir, en un abogado
itinerante, porque de tanto ir a los tribunales y de estar expuesto todo a este tipo de medio, entonces aprendí mucho de esto que jamás hubiese querido aprender. Wow, es impresionante la historia. Además que puedo agregar que, si me lo permites, estuviste en la lista roja de Interpol, caso que ganaste, y quiero que cuentes porque también me parece algo increíble cuando al final tu dignidad queda reconocida y tu integridad como médico en el momento que pides la ciudadanía en este país. Sí, Quiero que cuentes esa historia porque al final queda demostrado, nuevamente lo repito, la gran pérdida que está teniendo, porque sigue teniendo Venezuela con esta fuga de gente tan honesta, tan trabajadora, que inclusive se formó afuera para regresarle a nuestro país con tecnología y con conocimiento eh, sus habilidades para salvar vidas y su vocación de servicio como la tuviste tú. Y vuelvo y repito, sueño que fue truncado, porque hoy en día estás aquí, Estados Unidos ganó un profesional que pueda en estos momentos pues trabajar en este país de sueño y de libertad, y Venezuela pues perdió un gran profesional. sí. Bueno, no sé, puedo decir o comenzar diciendo que en el momento en que sucede todo lo que sucedió, eh, yo ya tenía la residencia, como ya bien dijimos, y entonces, estando con mi residencia, tuve muchos años sin poder salir porque estuve en Interpol, por lo menos pensé que estaba en Interpol, y estaba en Interpol también de una manera muy extraña, ¿no? Porque ya te comenté que incluso estando yo en Miami, mucha gente no sabe, pero yo viajé a Venezuela a tribunales porque estaba tan obsesionado con demostrar mi verdad que incluso en contra de la opinión de mi esposa, decidí hacer esos viajes. Y lo hice en un par de oportunidades hasta que al final me di por vencido, me di cuenta que era imposible dadas las circunstancias. Eh, es así como que en uno de mis pacientes me lleva a conocer a la que fue mi abogado en el caso, cuya sede está en Washington, y ella, que es de origen chileno, mm, me entrevisto con ella y ella me dice que va a ser un honor para ella servirme de abogado porque ella entiende que esto es un caso insigne o ícono en lo que estamos haciendo, y entonces teníamos que demostrar obviamente en una manera al comité de policía con Interpol que queda en Francia que, que yo no, Wow. que el caso estaba totalmente sesgado en lo político, en lo antisemita, etcétera, ¿no? Y entonces era un caso que era inapelable porque es un comité político y entonces es en la policía. Nos tomó un año y medio. Yo acepté el reto porque pensé que no había nada que perder, además que tenía todas las de ganar, porque la verdad, al final del cuento, la verdad tiene que de alguna manera salir. El caso se dio y salí totalmente de ese problema de la lista roja de Interpol. Cuando ya se sale de la lista de Interpol, es como ya estoy listo, por así decirlo, después de haber estado 6 años aquí para pedir mi ciudadanía. Pero cuando tú sabes que cuando tú pides la ciudadanía, de alguna manera tú tienes que decir siempre la verdad y se te pregunta si alguna vez estuviste acusado de algo, inclusive de homicidio. Entonces yo coloqué la verdad, tal cual, que sí, que fui acusado, injustamente, pero acusado. Y entonces mi abogado me dijo, yo voy a estar contigo porque el caso va a tomar más tiempo, porque no es un caso de estos que son sencillos, típicos, rutinarios. Y el fin del cuento es que fuimos a la entrevista, me llevó el oficial y el oficial cuando nos pone, nos sienta, lo primero que me dice es que ella tuvo la oportunidad de leerse todo el caso, la FBI chequeó todos mis antecedentes, etcétera, etcétera, y que ella no entendía el por qué yo me había tomado tanto tiempo en abandonar el país y aparte que no había pedido la residencia y la ciudadanía antes.
yo me estaba sorprendido con todo lo que me estaba diciendo. Este oficial era de origen puertorriqueño. Es más, donde yo había puesto que estaba acusado de homicidio culposo, ella me hizo firmar delante de ella que yo no tenía nada de estar acusado de absolutamente nada, tachó lo que yo Wow, había escrito, puso que yo no tengo ningún tipo de acusación encima y no conforme con eso, me dio un abrazo y me dijo bienvenido a los Estados Unidos y wow, yo me quedé, te puedes imaginar, impactado, o sea, ¿qué oficial te va a estar así abrazando, etcétera? Entonces me dijo bienvenido, doctor Vander, etcétera, etcétera, pero se sabía todos los detalles del caso porque verdaderamente, cosa que también llamó mucho la atención, se habían leído el expediente y tenían el expediente detrás de ella sentado y eran unas carpetas inmensas, como te digo, ¿no? O sea, que evidentemente había sido chequeado por la FBI. Me dijo entonces, en una semana te veo juramentándote como ciudadano. Eso para wow. y bueno, y eso ya lo demás es historia, ¿no? Es increíble. Sé que todas estas historias que has relatado hoy, tienes una motivación importante y también quiero que cuentes cómo describirlo. Bueno, eh, yo creo que de todo, como te dije al principio o durante la conversación, de todo se aprende en la vida. Yo no creo en la suerte, creo que también lo conversamos. Y Te te estabas adelantando a la pregunta. Pero bueno, te dejo para que la pregunte. Entonces, yo creo que uno tiene que esforzarse en la vida, ¿no? Obviamente. Entonces, yo quería, como te dije, el nombre de uno es lo más importante que tiene de uno como carta de presentación. De hecho, es una de las grandes expresiones que nosotros decimos también en la liturgia, Wow. ¿no? O sea, nada mejor que tu nombre. Es mejor un buen nombre que otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante y yo creo que uno siempre tiene que enfrentar retos. A mí no me ha gustado nunca la cosa sencilla. Siempre le enseño a mis hijos que tienen que enfrentar retos. Temores vamos a tener todos, porque Ujú. temores siempre lo van a ver, sobre todo a lo desconocido. Pero ahí es donde uno tiene que levantarse y ser valiente. Creo que cada una de las historias, cuando yo escucho tus historias, que son tan increíbles de tantas personas, todos coinciden en que han tenido que tomar decisiones en algún momento en su vida y han sido retos, momentos difíciles, opciones a veces muy difíciles, pero cada quien asume un papel y asume su reto. Y creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, con temor, sí, puede ser con el temor, pero basarse en la fortaleza que le da la experiencia de mucha gente, tratando de que los demás entiendan que ese es el camino y que tú puedes hacer mucho más si te arriesgas, así te quedas en el comfort zone. Entonces yo creo que Wow. tiene que siempre tratar de hacer eso, siempre tratar de ser íntegro, ¿no? O sea, yo creo que uno puede hacer las cosas con sinceridad, etcétera, no siempre esperando el resultado. El esfuerzo no necesariamente se va a traducir en el resultado, pero sin el esfuerzo no hay resultados. Entonces yo creo que uno tiene que de alguna manera entender eso y es lo que uno quiere que sus hijos hagan, ayudarlos a que sean felices, con valores. Muy importante en estos momentos, ¿no? Qué bonito todo lo que dices. Sé que eres además un gran estudioso, un ávido lector, y estás estudiando ahorita un poco lo que es el Talmud. Tienes unas enseñanzas, ¿no? Espirituales que agregan valor a tu vida, a lo que haces como médico, a tu entrega. Además, me llama muchísimo la atención toda tu investigación y querer saber siempre más. Sé que hace poco leíste un libro que me llama muchísimo la atención y si quieres lo puedes recomendar, que habla sobre los primer ministros de Israel y que un poco el contexto a nivel mundial y creo que muy bien lo que dices es siempre poner en contexto bajo qué situaciones suceden las cosas y además el hecho de que tú siempre buscaste la manera de resolver conflictos y de resolver situaciones con tu carrera. Me comentaba fuera de cámara lo difícil que es ser cardiólogo por las decisiones tan importantes en pocos momentos y en un espacio tan corto
que tienes, porque no hay cabida al error. De hecho, hablábamos un poco la parte de lo que es el simulador de vuelo y este programa que está aplicado hoy en día. Estaba leyendo un poco acerca de eso, que están haciendo un software para médicos cirujanos que se asemeja un poco a este simulador de vuelo, porque no hay cabida al error. Por eso es que es tan interesante hablar del tema de la ética. Me encantaría que cierres con esta pregunta, que te me adelantaste un poco, que ya contestaste parte de ella, pero que sé que con todo esto que dije tienes una interesante, a lo mejor, traducción de lo que en hebreo es suerte, se dice mazal, y pues te quiero dejar a ti la cámara porque estoy nuevamente honrada. Repito, eres pediatra de mis nietos. Sé que muchas de las personas que te están escuchando tal vez no conocían tu historia, y al verte en el consultorio y conocer un poco más de quién eres y de dónde vienes y de tus principios y tus valores, pues nos hace respetarte todavía más. Sé que tu carrera no termina hoy, sigues queriendo dar como lo hiciste en Venezuela, dar en este país. Eres además profesor, cosa que Estrella no la tiene muy contenta, porque en tu tiempo pues es un corre-corre en el día, 10 de la noche, y todavía sigues trabajando. Sin embargo, sé que eres un padre muy entregado a tus hijos, un gran esposo, así que voy a despedirme para dejarte la tribuna en que contestes la pregunta, y luego pues quiero leer algunos de los comentarios de nuestra gente, pero nuevamente agradecida. Para mí fue un honor Mm. y un placer el haberte tenido hoy en Historias que Contar. El honor ha sido mío, de hecho, ¿ah? Eh, Mira, antes de decir eso que quieres que diga, sobre la palabra mazal que conversé, ¿no? Eh, Te hice el comentario que yo guardo muy, muy dentro de mí porque son como momentos, ¿no? Entonces, un momento muy importante en mi carrera como médico fue el momento en que hice la primera valvuloplastia que te dije pulmonar. Entonces, quiero aprovecharlo porque estamos en cámaras, ¿no? Entonces, voy a mostrar, yo tengo una cadenita, ¿no? Las cadenas. No se ven, pero tengo dos cositas Sí, delante mía. No voy a mostrar sino eso solamente, pero esta que estoy mostrando es una estrella de David grande, es cierto. cuida por nosotros como Maguen David, y me la regaló la familia de este bebito de 6 días, el que le abrimos la válvula pulmonar por primera vez. Se podía hacer eso en la clínica Caracas, como te dice el comentario. La guardo desde entonces. Este ya es un muchacho de 20 años, ¿no? Eh, Wow. la segunda es un dije que lo comento porque tiene la imagen de mi papá Mm. y que fue realizado de una manera secreta, porque eso fue en confabulación, por así decirlo, o porque Estrella participó a escondidas para que yo no me enterara, con uno de los padres de un niñito prematurito, que tuvo dos prematuros. El primero falleció y yo estuve muy involucrado a ellos, y el segundo yo pude sacar adelante. Hoy en día es un gran chamo, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que así es como yo veo lo que hago, ¿no? Lo hago porque así lo siento. Wow. Eh, y ahora sí voy a contestar. La palabra mazal, te hice el comentario, son 3 letras del hebreo, ¿no? Es como un acrónimo, ¿no? Y entonces, en el hebreo, la M o la mem significa makom, que significa lugar. La zain significa el tiempo, y la lamet significa la azot, hacer. Entonces, la traducción, podríamos decir que el mazal, es decir, la suerte, es estar en el momento adecuado y en el tiempo adecuado. Yo a veces cambio la lamet, porque leí en un lado también, y le pongo la de limudim, que es aprender o pensar o conocimiento. Porque creo que aplicar el conocimiento en el lugar adecuado, en el momento adecuado, eso es suerte. Ahora, filosofando un poquitito más, puedes decir que si tú logras tener esfuerzo y oportunidad a la vez o simultáneamente, entonces cuando se encuentran es cuando realmente tienes éxito. Wow.
Y por último, puedo decir también cosas así que la suerte, la misma palabra suerte, cuando uno trata de decirlo, es, es, es que si utilizas cada una de las letritas de la suerte, dice que tú puedes obtener eso es haciendo tu esfuerzo, tu efectividad para tener el éxito que tú quieres o lo que tú necesitas. O sea, básicamente es ejerciendo tu suerte, ejerciendo tus oportunidades y tus esfuerzos, puedes obtener un éxito. Ahora, el tiempo es oro y no voy a extenderme mucho, pero yo creo mucho en el esfuerzo de la persona, en la preparación de cada uno y que nosotros al prepararnos tenemos que ver las oportunidades como son y si hacemos el uso de esas oportunidades, entonces vamos a tener eso que llamamos suerte. En hebreo la palabra suerte puede ser dicha de dos maneras, ¿no? Puede ser mazal, que es la que tú dijiste, pero también puede ser hatzlahá, que es básicamente éxito, que también puede ser dicho también, porque hatzlahá es suerte, pero también es éxito. Entonces, yo no sé si siempre que uno tenga esfuerzos va a tener éxito, porque la recompensa no siempre está ahí. Lo que sí está es que uno no debe buscar la recompensa en el éxito que los demás van a ver en uno, sino que uno debe buscar la recompensa en el éxito interno que debemos tener nosotros. Y nosotros tenemos que entonces lograr ese éxito con mucho esfuerzo y con preparación. Entonces, ciertamente hay algo de momentos que no sabemos explicar y decimos quizás hay algo más allá que en el momento, y de hecho lo hay, pero y las palabras se utilizan de manera diferente, pero yo sí creo que nosotros tenemos que de alguna manera abogarnos al esfuerzo, a la perseverancia, a la valentía, al día a día, al quehacer, al salir adelante a una nueva batalla, etcétera, que yo estoy seguro que Diosito siempre está ahí para que nosotros tengamos éxito. Entonces, pero tienes que hacerlo tú, no lo va a hacer él por ti. O sea, si tú no vas a Wow. ir a hacerlo, él no va a hacértelo a ti. O sea, ayúdate que yo te ayudo. Si estás enfermo, busca un médico porque no te vas a curar solito. Yo no te voy a curar solito. Tienes que buscar a alguien para que te cure también a través de mí, pero tienes que hacerlo. Y eso es hishtadlut, que es otra palabrita que también hay ahí. Pero bueno, quiero dar el mensaje de que en estos tiempos, en nuestras nuevas generaciones, etcétera, es que con esfuerzo, con persistencia, con estudio, se puede llegar y vean los fracasos como nuevas oportunidades, no lo vean como un fracaso. Wow, Billy. Sin palabras, pude leer en los comentarios que alguien sintió en cierto momento que estaba en una charla motivacional. Es nuevamente honrada. Quiero leer varios de los comentarios de la gente que nos ha acompañado y quiero recalcar que desde inicio a fin, a pesar de que llevamos 1 hora 52 minutos, han estado 130 personas conectadas. Así que agradezco infinitamente, creo que ha sido una oportunidad de escucharte y de aprender humildemente de este ser humano que eres. Sé que Estrella debe estar muy feliz de tenerte como esposo, tus 3 hijos muy felices de tenerte como padre y nosotros muy felices de tenerte como pediatra. Voy a leer algunos de los comentarios. Alejandra Parra, honesto y brillante, qué placer, excelente entrevista. Billy Hazak Bematz, Rosana Sayek, gracias por darnos la oportunidad de conocer a tan bella persona. Pepina Savibastiniani, necesitamos clases con usted, doctor, la humildad es una virtud. Sigo con varios comentarios. Dice Adanus Seguros, saludos de Samuel Honigman, éxitos Billy. Creo que ellos han estado conectados desde el inicio. ¿Estudiaron contigo? ¿Samuel estudió contigo? Sí, sí, estoy en Eh, primaria. eh, Perdomo, Cel, wow, usted es excelente. San, San Kaplan, debe ser Kaplan, el apellido conozco. Billy, querido, admiración total. Meckler, qué entrevista tan linda. Mini, Darmont, bravo Billy, siempre orgullosos de ti, de tus aportes, te queremos. Mam, no sé quién es Mam 4, uf, me encantó esa explicación de la palabra suerte, gracias.
Steven, tu primo, suerte de tener la oportunidad de aprender de Billy. Siempre con unas palabras tan lindas y acertadas de tu querido primo, casi hermano. Gaby, Gavitán, qué genial eres. Anita, foto, ahora con más significado, Mazal Tov, es cierto, Mazal Tov, es como nosotros deseamos suerte, ¿no? Billy y Tamara por una gran y maravillosa entrevista. La nena Porte, Raquelita Porte, vecina, vecina, gratos recuerdos de ese edificio y también llenos de aprendizaje con gente maravillosa. Qué bellas palabras. Eh, Más comentarios, el doctor Carlitos, doctor Carlitos, nuestro pediatra, comentaba que hacen un excelente dúo, porque él, tú como pediatra y él como obstetra, ¿no? Maravilloso, amigos desde la infancia, vecinos también. Creo que fue su mamá y tu mamá se convirtieron casi en mejores amigas, hablaban el francés Íntimos, entre ellas. correcto, eran los íntimos amigos en la Venezuela cuando apenas llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, ellos de Bélgica y mi mamá de Francia, mi papá del ejército, igual que el papá de Carlitos también, así que a Carlitos lo conozco desde que nació. Muy lindo y bueno, los invito a ver su historia que contar, también maravillosa que tenemos en este humilde canal. Mm. Dice, siento que, ves, aquí está el mensaje, Pepina Sebastiani, dice, siento que estuve en una clase de motivación y moral. Increíble, increíble y bueno, miles de mensajes. Billy, quiero seguir leyendo, ha sido un honor inmenso trabajar con él. Carl Floram, no sé si lo estoy pronunciando bien, Carl Floram. Hay que ver quién es, y a lo mejor puedes anotar el nombre. Sigo leyendo, dice, admirable historia de vida que sigas construyendo. Dice, como tu ex profesor de matemática, avalo tu integridad y capacidad brillante. Un abrazo, Benjamín Schomstein. Qué bonito, gracias. Wow, qué bonito. Sigue diciendo Meckler, un increíble doctor y una increíble persona. Somos muy afortunados de ser parte de tu gran conocimiento en la medicina. Eh, Adriana Valenzuela, cuánto aprendimos de él. Su sapiencia y su calidad humana es aún más extraordinaria. Eres una persona muy especial para mí y para mi familia. Tu hermana, bravo hermanito, te mando un beso. Miles de comentarios, Billy, de verdad, esto ha sido Karen Flores, ese Karen Floram. Karen Flores, gracias por anotarlo. Karen Dice, Flores, los Vandel, nuestros mejores vecinos, dice Faridi Obaika. son vecinos, o sea, Karen es la técnico de ecocardiografía en el Hospital de Clínicas Caracas, con quien compartí esos años ahí. Y Faridi era mi vecina cuando yo tenía 7 años. Wow, Qué bueno. qué bonito. Dice, felicitaciones, qué cerebro dejamos ir. Así mismo lo comparto. Hablando de nuestra querida Venezuela, Billy, te queremos un montón. Les recomiendo una excelente entrevista si quieren saber un poco más al detalle de la gran labor que hizo Billy como médico. La entrevista que hace el querido doctor Sunin, Ariana, lo, lo, donde pueden también entender un poco, ¿no? En términos un poco más complejos como lo son de la medicina, pero creo que después de esta clase pues podrán entender un poquito la gran labor que hizo Billy. Y me cuesta despedirme, pero nos tenemos que ir, ya tenemos a nuestra audiencia más de 2 horas, casi 2 horas. Aquí dice Michelle Vandel, orgulloso de ti, te queremos y admiramos mucho, papi. ¿Cómo no iba a poder decir, leer ese gran comentario? Y José Antonio Abellas dice, Billy, eternamente agradecido contigo, le salvaste la vida a mi hijo. Me alegra que tengas esa medalla. La persona que te regaló la medalla, dije, él dije, correcto. wow, wow. José Antonio, gracias. Gracias por todo. Y bueno, esta historia que contar estará colgada en mi Instagram, la compartiré con el doctor, la pondremos en YouTube, así que sé que podemos agarrar y tomar muchas cosas de tu, uy, gran experiencia y enseñanza de vida. Gracias. Gracias a ti otra vez por la oportunidad. ¿Eh? Un abrazo. El mejor padre del mundo, dice Jonathan. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.